Les saluda Juan Ramón Báez de Finanza en la Práctica. Continuamos con nuestras transmisiones sobre temas relacionados a finanzas de las pymes. Hoy vamos a hablar sobre los retos financieros de las pymes. Estos retos financieros normalmente se vinculan con cuánto hay que vender, cuánto y cómo se puede gastar. La respuesta a estas dos preguntas es que dependerá toda la estructura que sostendrá cada uno de los retos financieros que hablaremos a continuación. Y es muy importante, además de enfatizar en los retos financieros, lógicamente, cómo superar esos retos financieros. Lo que finalmente buscamos es que la empresa sea líquida, rentable y crezca. El primer reto número uno es la liquidez. Y tal vez es uno de los principales retos de una pyme, porque esto tiene una gran implicación en la sostenibilidad de la empresa, ya que este tipo de empresa normalmente le resulta más difícil conseguir recursos. Un hecho que se suele presentar es que la pyme le financia a sus clientes en plazos entre 60 y 90 días. Sin embargo, la misma pyme tiene compromisos y obligaciones financieras cada 30 días o menos. Esto sería el caso del pago de salarios a empleados y algunos compromisos con los servicios públicos, inclusive con el gobierno. Esto le puede llevar, este desfasaje puede complicar la vida de una pyme. Por eso la empresa debe enfocarse en mantener la liquidez de su empresa. Y vemos este gráfico donde el énfasis se está dando a la liquidez. Ahora, ¿cómo superar este reto financiero? Primeramente, como vimos en transmisiones anteriores, debemos determinar el capital de trabajo de la pyme. ¿Y qué es capital de trabajo? No es más que la diferencia entre los activos corrientes, o sea, efectivo, dinero en banco, inventario y cuentas a cobrar, y sus pasivos corrientes, que normalmente vienen a ser las cuentas a pagar a los proveedores y a las entidades financieras. Nuestro reto aquí es cómo convertir los activos corrientes en líquidos. Esto se puede hacer lógicamente reduciendo el periodo de permanencia o el periodo promedio de pago, de cobro de los clientes, el periodo de permanencia del inventario en depósito. También, por otro lado, debemos reducir los pasivos corrientes. Y la única forma de reducir los pasivos corrientes es optimizar los recursos, o sea,
las aplicaciones de recursos, ya sea en cuentas a cobrar o mercaderías. Y así podemos garantizar liquidez en la medida que se tenga activos corrientes que superan a los pasivos corrientes, entonces podemos garantizar la liquidez. Y no olvidemos también de optimizar la estructura de gastos, de tal forma a no perder dinero por estas vías. El reto financiero 2 es el evitar sobreendeudamiento. Endeudarse es en los días de hoy es una tarea bastante fácil. Tenemos instituciones financieras que te buscan para darte préstamos. Y eso es bueno y legítimo, ya que va a permitir a una persona o a una empresa obtener recursos para realizar sus proyectos, o sea, permitir el crecimiento del negocio. Pero debemos tener el cuidado de obtener préstamos hasta el límite de nuestra capacidad de pago. O sea, evitar de esta forma llevar a la empresa a una insostenibilidad financiera. ¿Cómo superar este reto financiero? O sea, la respuesta lógica es no sobreendeudarse. A pesar de que esto es fácil decir, no es tan fácil cumplir. ¿Y cómo podemos superar? Básicamente estableciendo un plan de contingencia, o sea, cómo vamos a cubrir nuestra deuda en un caso extremo. Y no olvidemos de la negociación, de tal forma a calzar los ingresos que vamos a tener principalmente de los clientes con los pagos que vamos a realizar a los proveedores. Y una salida, una técnica relativamente muy utilizada es primero pagar las deudas pequeñas. Con eso vamos a ir creando liquidez. Y luego de completar esto, comenzar a pagar las deudas grandes. Esto ya para resolver definitivamente el problema. Por último, el tercer reto, que es obtener crecimiento a través de la inversión. No hay ninguna otra manera que solamente a través de la inversión. Si no se invierte dinero, lógicamente no vamos a poder tener una empresa capaz de atender la demanda de los clientes. O sea, debes tomar en cuenta que uno de los retos financieros para el crecimiento es la inversión. Y una cosa que debemos enfocarnos al realizar la inversión es que la misma, o sea, la inversión, aporte valor a la empresa, o sea, permita aumentar el valor de la empresa. En otras palabras, el producto, o sea, los flujos de cajas futuros resultantes de la inversión a valores presentes deben superar el valor de la inversión inicial. Esto es crear valor. ¿Cómo superar este reto financiero? Es decir, cómo hacer que la empresa invierta. Tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo en la razón de ser de la empresa
y aprovechar todos los puntos fuertes y reducir las debilidades. Lógicamente la técnica para hacer esto es la técnica FODA, o sea, fuerza, oportunidad, debilidad. También el punto de equilibrio. Evidentemente del mercado. Cuando conjuguemos FODA, punto de equilibrio y mercado, entonces podemos enfocar nuestra empresa para adquirir estos recursos, ya que estos recursos van a venir de eso, ¿verdad? Principalmente, como vimos, ¿verdad?, alcanzando el punto de equilibrio, superando el punto de equilibrio, vendiendo más al mercado y aprovechando todas las fuerzas que tenemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, terminamos con un subreto muy importante, que es cómo adquirir estos recursos para invertir. Lógicamente tenemos alternativas. La más fácil es el préstamo bancario. Tenemos la capitalización de los socios actuales. Y una alternativa un poco más difícil es buscar capital a través de nuevos socios. Hay que ser cauto en esa elección de alternativas y llevar en cuenta el costo del dinero y el vínculo que la decisión va a tener sobre el capital en el largo plazo, ya que un financiamiento adecuado va a permitir a la empresa un crecimiento y, lo más importante, una sostenibilidad en el largo plazo. Como conclusión, estos retos financieros forman parte continua de la gestión de la pyme. Es decir, a todo momento debemos llevar en cuenta estos retos financieros. Por esta razón, se debe prestar atención, como mencionábamos, a la liquidez, al sobreendeudamiento y el crecimiento a través de la inversión. Si le gustó este post, por favor, le invito a dar me gusta. Y no olvidarse de dejar en los comentarios su WhatsApp para que le enviemos el PowerPoint de esta transmisión. Le espero entonces en la siguiente transmisión, que vamos a ir continuando hablando sobre finanzas en la práctica. Gracias, señores.